La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, de esas en las que el silencio pesa más de lo normal y cualquier pequeño ruido parece fuera de lugar. Una carretera secundaria cubierta de nieve, sin apenas tráfico, sin movimiento, sin testigos, y en medio de ese escenario aparece un coche accidentado. No es un gran impacto. No hay señales de violencia ni de algo especialmente grave, pero hay un detalle que rompe completamente la escena. Dentro están las pertenencias de la conductora, todo parece en su sitio, y aún así ella no está, ha desaparecido. Y lo más inquietante es que todo apunta a que ocurrió en cuestión de minutos, sin que nadie viera nada, sin dejar rastro, como si simplemente se hubiera desvanecido en mitad de la noche. Este no es solo otro caso de desaparición. Es uno de esos misterios que con el paso del tiempo no se resuelven sino que se vuelven más complejos, más confusos, más difíciles de encajar. Una historia en la que cada detalle abre nuevas preguntas y en la que ninguna teoría termina de cerrar del todo. Hoy te voy a contar el caso de Maura Murray. Pero antes, hay historias que no se cuentan del todo. Casos en los que la versión oficial se queda corta, donde los detalles importantes se pierden entre informes y teorías. Archivo de Investigación nace precisamente para eso, para ir más allá de lo evidente, para reconstruir cada caso desde el principio y fijarnos en lo que otros pasan por alto. Si te interesan los misterios reales y las historias que te hacen dudar de todo, quédate, porque este caso no es como los demás. Maura Murray tenía 21 años, estudiaba enfermería en la Universidad de Massachusetts, era deportista, disciplinada, con un perfil que en principio no encajaba con una desaparición repentina. Pero cuando se empieza a analizar lo que ocurrió en los días previos todo deja de ser tan claro. Porque hay pequeños detalles que apuntan a que algo no iba bien. Situaciones que en su momento parecían aisladas pero que vistas en conjunto dibujan un contexto mucho más extraño. Días antes de desaparecer, Maura se ve implicada en un accidente de coche con el vehículo de su padre. No es algo extremadamente grave pero sí lo suficiente como para generar tensión. Especialmente porque ocurre de madrugada, en circunstancias poco claras. Y aunque en ese momento no parece tener relación directa con lo que ocurrirá después, sí es uno de los primeros indicios de que algo estaba cambiando en su comportamiento. El 9 de febrero de 2004 ocurre algo clave. Maura envía un correo electrónico a sus profesores y a su trabajo en el que explica que necesita ausentarse durante una semana por una emergencia familiar. El problema es que esa emergencia nunca existió. Nadie en su entorno había fallecido ni había ocurrido nada que justificara esa salida. Y aún así ella decide marcharse sin dar explicaciones reales, cortando de golpe con su rutina. Ese mismo día retira dinero en efectivo de un cajero automático, una cantidad suficiente como para pasar varios días fuera, compra varias botellas de alcohol y prepara su coche, lo que indica que su salida no fue completamente improvisada, había cierto nivel de planificación. Aunque no se sabe exactamente con qué objetivo, no deja un destino claro, no informa a nadie cercano. Simplemente se va. Las horas pasan y Maura conduce hacia el norte, en dirección a New Hampshire, una zona montañosa, aislada, especialmente en invierno, con carreteras secundarias poco transitadas. Y es en una de esas carreteras donde todo se detiene. Su coche aparece accidentado contra un banco de nieve en una curva, un impacto leve, suficiente para dejar el vehículo inmovilizado pero no para causar daños graves. Un vecino de la zona, al ver el coche, decide acercarse, encuentra a Maura consciente, algo desorientada pero aparentemente ilesa, no parece estar en una situación crítica. Él le ofrece llamar a la policía para ayudarla, pero ella se niega. Le dice que ya ha llamado a asistencia en carretera, que todo está bajo control. Algo que en ese momento puede parecer normal pero que después se convierte en uno de los detalles más inquietantes del caso, porque esa llamada nunca se realizó. El vecino regresa a su casa, pero decide avisar igualmente a la policía por precaución. Pasan solo unos minutos, no es un intervalo largo, y cuando los agentes llegan al lugar el coche sigue allí. Las pertenencias siguen dentro, pero Maura ya no está, ha desaparecido por completo, sin dejar una dirección clara, sin señales evidentes de hacia dónde fue. A partir de ese momento el caso se convierte en un enigma, no hay huellas consistentes que se adentren en el bosque. No hay rastros claros en la carretera, no hay testigos que la vieran marcharse, ningún coche registrado que la recogiera en ese intervalo de tiempo. Y sin embargo desaparece en un margen tan corto que resulta difícil de explicar. Dentro del vehículo encuentran ropa, objetos personales, el alcohol que había comprado horas antes, incluso algunos elementos que sugieren que planeaba quedarse fuera varios días. Lo que hace aún más extraño que abandonara el coche en ese punto, sin llevarse prácticamente nada, en una zona fría, aislada y con temperaturas bajo cero.
Las condiciones climáticas hacen que una de las primeras hipótesis sea que pudo haberse internado en el bosque y haber muerto por hipotermia, pero las búsquedas no respaldan esa teoría. Los equipos rastrean la zona durante días, utilizan perros especializados, helicópteros. Revisan cada metro posible y aún así no encuentran ningún rastro concluyente. Nada que indique que Maura se adentró en el bosque. Con el paso del tiempo surgen otras teorías. Una de ellas plantea que alguien pudo pasar por la carretera, recogerla y que ese encuentro terminara mal, pero tampoco hay pruebas claras de un vehículo implicado o de un sospechoso concreto. Otra teoría sugiere que Maura decidió desaparecer voluntariamente, empezar de cero, dejar atrás su vida. Pero la forma en la que se desarrollaron los hechos, dejando todas sus pertenencias y sin preparación suficiente, hace que esta opción también genere muchas dudas. Y es que cuanto más se analiza el caso, más preguntas aparecen. ¿Por qué mentir sobre la emergencia familiar? ¿Por qué llevar alcohol en esa situación? ¿Por qué rechazar ayuda cuando claramente la necesitaba? ¿Por qué desaparecer en cuestión de minutos sin dejar absolutamente ningún rastro? Son preguntas que siguen sin respuesta a día de hoy. El caso de Maura Murray se ha convertido en uno de los misterios más desconcertantes precisamente por eso. Porque no hay una explicación clara, porque cada teoría tiene fallos, porque cada intento de reconstruir lo ocurrido deja piezas fuera, y porque a pesar de los años, de la atención mediática y de los esfuerzos de búsqueda, nadie ha podido determinar qué ocurrió realmente en esa carretera. Y quizá lo más inquietante no es solo su desaparición, sino la sensación de que todo ocurrió en un instante muy concreto, en un margen de tiempo mínimo en el que algo cambió por completo el rumbo de la historia, algo que nadie vio, algo que no quedó registrado, como si la noche hubiera borrado cualquier pista, dejando solo un coche abandonado. Una serie de decisiones difíciles de entender y un misterio que, más de 20 años después, sigue completamente abierto. Y ahora la pregunta es inevitable. Si todo ocurrió en cuestión de minutos y en un lugar aparentemente sin salida, ¿cómo es posible desaparecer sin dejar rastro? ¿Qué crees tú que pasó realmente esa noche?